¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. De verdad, hoy vamos a tocar un tema muy duro, porque hemos hablado de la Vendée. Aquí tenemos el libro de la Vendée. Me vas a decir, pero Berto, ya tú contaste qué pasó en la Vendée en un vídeo. Sí, conté lo que pasó. Hoy vamos a leer las terribles cartas que escribieron los generales de la República a Robespierre. Gracias a Dios se pueden buscar. Es durísimo, aviso, es muy duro, es muy salvaje, es descomunal. Así se entiende que eso fue un genocidio. ¿Por qué? Porque eran católicos y llamaban a su rey. Así de sencillo. Eran católicos y llamaban a su rey. Por eso nada más lo exterminaron. Porque eso es un exterminio. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos. Vamos a hacer nada más un pequeño matiz para que sepáis a qué nos enfrentamos. Aquí está el libro, te voy a leer un pequeñito. Dice así. Dice, otros de aquellos testigos, como Lequenio, añade, se han visto militares republicanos, es decir, de la República, de la nueva República Francesa, violar a mujeres rebeldes. Las llamaban bandidas, bandidos, a los que eran católicos de la Vendée. Bandidas, en fin. Violar a mujeres rebeldes sobre las piedras amontonadas a lo largo de las grandes carreteras y fusilarlas y apuñalarlas saliendo de sus brazos. Se ha visto a otros llevando a niños de pecho en la punta de la bayoneta o de la pica que había hundido del mismo golpe en la madre y el niño. El cirujano Tomás, a su vez, describe una de las escenas más repugnantes. He visto quemar vivos a hombres y a mujeres. He visto 150 soldados maltratar y violar mujeres, chicas de 14 años, de 15 años, masacrarlas después y lanzarse de bayoneta en bayoneta contra tiernos niños que habían quedado al lado de sus madres sobre las baldosas. La República de Francia, fraternidad, igualdad, o muerte, porque era el logo ese, igualdad, fraternidad, no, ¿cómo era? Igualdad, fraternidad, en fin, no sé, ni me interesa tampoco, porque todo o muerte, como el comunismo, o muerte, patria o muerte. Bueno, señor, vamos para allá. En 1793, París celebra la cabeza del rey en la guillotina, pero en el oeste el aire huele a pólvora y a incienso. La Vendée se levanta. No solo es una revuelta, es un grito contra la República. Campesinos armados con guadaña desafían al orden revolucionario. Recordemos que son campesinos católicos, ganaderos católicos, agricultores católicos. Y lo único que tienen para defenderse, sin nociones militares, lo único que tienen de defenderse son las armas del campo. Machete, bueno, no sé si en esa época habría machete, pero bueno. En el centro de la tormenta, un despacho en París. Maximilien Robespierre. Robespierre, él, como date cuenta que Francia era protestante, que está la parte del genocidio protestante que nadie habla. Francia era protestante. Entonces, si no está Dios, ¿quién es Dios? El individuo. Maximilien Robespierre. Robespierre decía, yo soy el pueblo. Y si alguien va contra el pueblo, utilizaba al pueblo, pero realmente era él.
porque siempre es un grupito que gobierna. Si alguien va contra el pueblo hay que exterminarlo. Incluso, fijaros el nivel de psicópata que era, que mandó a comisionados a vigilar a los generales. ¿Por qué? Porque los generales de carrera tienen honor. Los generales de carrera van a una batalla, pero no masacran. Van a una batalla, la ganan o la pierden, pero no masacran niños. ¿Se entiende? Y le puso un comisionado para que... Entonces vamos a leer las cartas que esos generales asesinos satánicos, porque si no son católicos son satánicos, vamos a leer cosas terribles. Aviso, yo no quiero engañar a nadie. Este vídeo va a ser un poquito más largo porque voy a unir desde la República de Francia, la revolución, falsa revolución, que fue un genocidio contra los católicos, nos vamos a México, de México nos vamos a España y de España nos vamos a la Unión Soviética. Tú me vas a decir, ¿te volviste loco? Sí, es verdad, y mi madre lo sabe. Robespierre está esperando en su despacho. No espera soldados, espera noticias, espera el papelito. Dice así: los generales de la República saben que su cabeza depende de su ferocidad. ¿Os acordáis que os dije que le puso un comisario? Para complacer al incorruptible. La tinta debe mezclarse con la sangre. Y ahora vamos a escuchar las palabras del general Westermann, llamado el carnicero de la Vendée. Aviso, es terrible lo que escribió. De verdad, es terrible lo que escribió. Tras la batalla de Savenay, escribe directamente al Comité de Salvación Pública con la mirada puesta en Robespierre. Dice así: ya no hay Vendée. Ha muerto, bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlo en los pantanos del bosque de Savenay. Siguiendo las órdenes que me disteis, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y he masacrado a las mujeres. No tengo un solo prisionero que reprocharme. Los he exterminado a todos. Y acordar también que hay otro general famoso, general Turgot, sobre las columnas infernales. Acordaos de las columnas infernales que lo vimos en el anterior vídeo. Eso era exterminio. 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 No se puede utilizar otra palabra. Continuamos. Pero el exterminio no es suficiente. El general Turgot necesita que Robespierre valide su plan más ambicioso. Las columnas infernales. El nombre lo dice. Satanás estaba allí. 12 columnas destinadas a convertir la región de la Vendée en un desierto. Y Turgot escribe a Robespierre buscando la bendición del terror. Dice así, el general Turgot: mi propósito es quemarlo todo, no dejar nada a la provisión del enemigo. Si mis intenciones son bien secundadas, en 15 días no existirá la Vendée, ni casas, ni alimentos, ni armas, ni habitantes. Todos los pueblos, granjas, bosques, todo será pasto de las llamas. Mira qué hermosura, con el respeto al prójimo, ¿verdad? Robespierre lo lee. No detiene la mano del verdugo. El silencio de París es el permiso para la masacre, para el genocidio. Seguimos con los delirios de la victoria porque las cartas siguen llegando. El general Carrier desde Nantes informa sobre los bautismos republicanos. Fijaros la maldad de Satanás, el nombre que le puso. Bautismo republicano. No gasta pólvora ni guillotina. Ata a los rebeldes, a los campesinos, a los católicos y a su familia en barcas. Las lleva a donde está el río Loria y las hunde, con lo cual se ahoga. Y escribe esta carta al general Carrier. La frialdad de este señor de verdad te congela el alma, porque no se puede decir de otra manera. Dice así: el acontecimiento que acaba de ocurrir en Nantes parece una fábula, pero es la pura verdad. 82 individuos designados como refractarios
han sido despachados por el río. Qué torrente tan revolucionario es Loria. Miles de cartas, millones de palabras, justificación del horror en nombre de la virtud. ¿Quién es la virtud? Robespierre. Robespierre creía que la república se fundaba en el terror y sus generales fueron los escribanos de esta pesadilla. Hoy, esas cartas son el testimonio mudo de una región que fue sacrificada. La Vendée no fue solo una guerra, fue un laboratorio de la desolación, documentado paso a paso en los correos enviados al hombre que creía que se podía limpiar una nación con la muerte. Historias que escriben con tinta, pero la Vendée se escribió con sangre. De verdad, es increíble. Es que cuando tú lees que mi propósito es quemarlo todo. Es que llega un momento que es increíble, porque... Pero ahí no acaba todo, por supuesto. Seguimos. A Robespierre le llamaban el incorruptible. Parece ser que no se podía... en fin. La Vendée ya no existe. Ha muerto. En fin, yo de verdad me parece increíble. Pero si tú crees que ahí acaba todo, no. Ahí no acaba todo. El hilo rojo del terror. Sí. No acaba ahí. Ahí es donde comienza. El asesinato masivo, del tratar de un genocidio de católicos donde sea. Seguimos. Existe un hilo invisible que recorre la historia moderna. Un hilo teñido de sangre que une las llanuras del oeste de Francia con los desiertos de los Altos de Jalisco, las cunetas en España y las estepas heladas en Siberia. Es el hilo de la intolerancia absoluta donde el Estado se convierte en el Dios y el disidente en un virus que debe ser extirpado. Todo comenzó en la Vendée, 1793. Allí la Revolución Francesa parió una lógica que resonaría por siglos. Si no eres ciudadano según mis términos, no eres humano. Con lo cual, si no eres humano, no tienes alma, con lo cual te puedo matar sencillamente. O peor, te puedo exterminar. Los generales de Robespierre como Westermann o Turreau, que ya lo hemos leído, no veían en los campesinos católicos a compatriotas, sino a bandidos y bestias. Escribían a París con una frialdad. He aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos. Para Robespierre esto no era crueldad, era limpieza necesaria para la virtud pudiera florecer. Es una auténtica locura. Fue el primer laboratorio de exterminio moderno. Más de un siglo después, en 1926, el eco de esa persecución cruzó el océano hasta México. La guerra cristiana no fue diferente. Un gobierno jacobino, como el de la Revolución Francesa, jacobino, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, masón, tampoco católico, intentó arrancar la fe de un pueblo por decreto. Al igual que en la Vendée, los templos fueron cerrados y los sacerdotes fusilados. La similitud es escalofriante. En ambos casos, el Estado consideraba que la religión era el mayor obstáculo. La religión era el mayor obstáculo. A día de hoy, muchos socialistas y comunistas siguen creyendo exactamente lo mismo. Lo vemos en Cuba, lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en China, exactamente lo mismo. Dice así: si en Francia se gritaba libertad o muerte, en México se respondía con el grito viva Cristo Rey. Ambos escenarios, el campesinado o el campesino, se convirtió en el enemigo de la modernidad impuesta por la fuerza. El campesino siempre ha sido enemigo de los socialistas, siempre. Pasó con Lenin, pasó con Stalin, con Mao, con los gemelos rojos, siempre ha sido así. Siempre el socialismo ha atacado al pueblo, a los pobres, siempre. Entonces yo te pregunto, si el pobre es el que vota por el socialismo, ¿cuál es la prisa del socialismo
por acabar con la pobreza. Ahí lo dejo. Entonces seguimos. Pero la sombra del terror no se detuvo ahí. En la Guerra Civil Española el odio se industrializó. La retórica de los generales de la Vendée encontró un nuevo lenguaje. Se quemaron iglesias, se persiguieron todo aquel que representaba la tradición o la fe, bajo la premisa de que para construir un mundo nuevo, el mundo nuevo comunista, el mundo nuevo, el hombre nuevo comunista, en fin, siempre la misma. Eso viene de ahí, de los jacobinos. Se quemaron iglesias, se persiguieron a todo aquel que representaba la tradición o la fe, bajo la premisa de que para construir un mundo nuevo, el viejo debía ser reducido a ceniza. La lógica era la misma. El adversario no es rival político, es un cáncer social. Y finalmente vamos a llegar a la culminación de este sistema, los gulag rusos. G-U-L-A-G. Gulag. Si en la Vendée se usaron columnas infernales y en Nantes los ahogamientos masivos, en la Unión Soviética se usó el frío y el hambre. Los informes de los comisionarios o de los comisarios soviéticos a Stalin, que también enviaban cartitas, tienen el mismo tono que las cartas enviadas a Robespierre. No hay piedad, solo estadística. El enemigo del pueblo en el Gulag es el heredero directo del refractario de la Vendée. Millones de personas fueron enviadas a morir en el Ártico. No por lo que habían hecho, sino por lo que eran. Kulak. K de kilo, U-L-A-K de kilo, S. Kulak. No equivocarse con el Gulag. El Gulag es la cárcel. El Kulak son los religiosos. Kulak. Kulak, religiosos, los intelectuales, elementos sobrantes que dirían los comunistas, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes que unen estos horrores? En primer lugar, ¿qué es lo que une la Vendée con México, la Cristiada, con la Guerra Civil Española, con las fosas comunes, con los gulag rusos? En primer lugar, la deshumanización. ¿Por qué? Porque no son católicos, porque son protestantes. Es por eso. Los protestantes, como los calvinistas, decían que si tú eres pobre es que Dios no te quiere. Por lo tanto no tienes alma, por lo tanto te puedo matar. La deshumanización. En todos estos conflictos el verdugo necesita llamar a su víctima rata, cucaracha, bandido, para poder dormir después de la masacre. El segundo, el mesianismo político. Robespierre, Plutarco Díaz Calle, Stalin. Aquí en España teníamos a Largo Caballero. Todos creían que estaban salvando a la humanidad a través del asesinato masivo. Creían que el fin justificaba los medios y que la sangre era el abono necesario para el futuro. Y el tercero, el ataque a la identidad, ya sea la fe católica en Francia, en México, en España, o la propiedad privada y el pensamiento libre en Rusia. El objetivo siempre es destruir los vínculos que unen al individuo con algo que no sea el Estado. Comunismo, socialismo. La historia nos enseña que el terror no tiene una sola bandera. Se viste de revolucionario, de republicano o de camarada, pero su lenguaje es siempre el mismo, el lenguaje de las cartas enviadas al líder supremo, informando con orgullo que hoy se ha matado un poco más, para que el mañana sea puro. Desde los pantanos de Savenay hasta las fosas comunes de Colima, la lección es una sola. Cuando un gobierno decide quién tiene derecho a ser llamado humano, el matadero siempre está abierto. El matadero siempre está abierto. Entonces, fijaros que siempre hay tres cosas comunes. En la Revolución Francesa, en la Vendée, en México, en España y en Rusia. El primero, deshumanización total. Hay que quitarle la parte humana, porque si mato a un humano, ¿verdad? Hay que llamarlo rata, cucaracha, bandido, en fin, lo que tú quieras. Hay que deshumanizarlo. El segundo, mesianismo político. Yo soy el Salvador, yo soy el pueblo.
el que está. Por eso el fascismo de Mussolini, porque la gente cree que el fascismo es de derecha, no, el fascismo es socialista. Mussolini era socialista, el fascismo de socialista. Y él decía, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Es lo mismo que la Vendée, son ideas jacobinas, que también debería hacer un vídeo explicando las ideas jacobinas, el mesianismo político y el ataque a la identidad, ya sea la fe católica en México, en España y en Francia, o la propiedad privada, el pensamiento libre, el capitalismo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta gente se creen liberadores, libertarios. No, solo hay uno que es libertario. Se llama Jesús de Nazaret, hijo de María la Virgen. Más nadie. Aquí hay uno que nos liberó a todos. Y murió en la cruz por todo. Pero por eso te digo que en este libro, o sea, son cosas, cualquier página que tú quieras mirar, al azar. Me da igual, dice, el número de esos infames es desgraciadamente demasiado grande y es interesante que sean enterrados con la mayor preocupación a fin de que después de la muerte no nos hagan un mal sin mayor, porque la mentalidad de ellos no es la mentalidad católica que tú después, es decir, nuestros abuelos tenían un dicho que decía muerte, juicio, infierno o gloria, ten cristiano en la memoria. Repito, muerte, juicio, infierno o gloria, ten cristiano en la memoria. Eso es lo que te decía, porque eso es lo que va a pasar. Justo después de la muerte viene el juicio personal. Y en ese juicio personal es infierno o la gloria. No hay más nada. Entonces, hemos visto que la persecución al catolicismo no es ahora en Nigeria. Siempre ha habido persecución. A los apóstoles lo mataron. A los apóstoles, a los padres apostólicos casi todos fueron asesinados. Entonces, no es que ahora sea eso. Pero lo que quería tratar en este vídeo era que os dieseis cuenta, o que me diera cuenta yo también, evidentemente, de cuando tú no tienes a Dios. Mira cómo escribe. He aplastado los cráneos de los niños bajo las estos de mis caballos. Es decir, tú ves que ahí no hay humanidad. Porque lo más indefenso que existe es un niño. A día de hoy se aborta. Es decir, es el crimen más grande que ha existido nunca. El crimen más grande que ha existido nunca es el aborto. Porque es el ser más indefenso que existe. El niño dentro del vientre de su mamá. Por eso, cuando las feministas defienden el aborto, ¿cómo una madre va a matar a su hijo en el vientre materno? Porque están deshumanizadas. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que la Vendée, lo mismo que México, lo mismo que España, lo mismo que Rusia, la Unión Soviética. Deshumanizan al niño porque no es un ser humano, es un feto. No es un asesinato, es un aborto, o, para ser todavía más penoso, es, ¿cómo era? Interrupción involuntaria del embarazo. Eso es deshumanizar. No, 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 es un asesinato. Para empezar, usted está matando a un inocente, es un asesinato. ¿Cómo que interrupción voluntaria? Utilizan eufemismo para deshumanizar. Por eso las feministas en México, lo vi el otro día, fueron a quemar una iglesia. Pero ¿el por qué? Porque no están con Dios. Están contra Dios. Están contra la Virgen María. Están contra la pureza, contra la verdad, contra el bien. El católico siempre le va a gustar el bien, la cosa bonita. Por eso tú miras la arquitectura de esas catedrales y son tan hermosas. Esas esculturas tan hermosas, tan bonitas. ¿Por qué? Porque Dios es belleza. Pero si tú no tienes a Dios, tú solo ves una piedra. Tú no ves a la Madre de Dios en una figura. Como aquí, tú no ves a la Madre de Dios. Tú ves una representación. Así que nada,
fijaros al nivel que llegan esas cartas y son mucho más duras porque daros cuenta que este libro las tiene recogidas y son terribles, pero te digo, por donde la mire. Dice así, por ejemplo, los vandeanos de la Vendée, que no tienen ninguna profesión ni estado, son libres de entrar en las tropas de la República. Primero. Segundo, los que entren ellos no tengan ninguna profesión y fueran habitantes de la Vendée antes del 93, están organizados en guardias territoriales, en fin. Todo, pero es que lo busques por cualquier página. Por ejemplo, aquí te hablan de Dios, dice, pero los enemigos de Dios y de la religión hablan como el faraón interceptado por todos los medios, tratando de interceder por todos los medios, haciendo quitar todos los barcos y erizando todas las costas, desde Nantes hasta Orleans, de barcos cañoneros armados de guerra. Es que donde tú pares, donde tú quieras, puedes empezar a leer. Donde tú quieras, puedes pasar a leer. Es decir, es que es increíble. Dice, hay que sepultar en el olvido esta desdicha acción. No habléis en la convención de ellos. Los bandidos no han tenido tiempo ni de redactar sus diarios. Esto se olvidará como tantas otras cosas. Es decir, estos son cartas que se escribieron. Esto no es un cuento. Esto es historia. Esto es historia. La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución Francesa. Y fijaros lo que tiene aquí, que es el símbolo que llevaban los campesinos. Sagrado Corazón de Jesús con la cruz encima. Y aquí te pone Dieu le roi, Dieu le roi. Dios es el rey. Dios el rey. Dieu le roi. Mira qué bonito. Y luego estaban los Joanes, que también eran de otra parte de Francia, los Joanes, que también fueron exterminados. Es decir, que aquí no solo acaba la historia, es muchísimo más. Así que nada, los dejo, espero que les haya gustado. La verdad que es terrible leer esas palabras, son terribles porque tú ves que ahí está Satanás. Ahí no hay un ser humano. Ahí hay una persona, pero no un ser humano. El ser humano siente, el ser humano tiene compasión, el ser humano ama, tolera. La persona no. La persona no siente compasión. No tiene amor por nadie. Entonces lo que tenemos que ser es un ser humano. Ser humano. Una persona es otra cosa. Es otra cosa. Son personas que no tienen compasión. He visto que han aplastado la cabeza de los niños con los pies de los caballos. Y se jactan de ello y se ríen. Y le mando al general Robespierre, le voy a mandar la carta a Robespierre para que se gloríe. Para yo gloriarme en Robespierre. No, te tienes que gloriar en Dios. Nadie se tiene que gloriar de nada. Solo Dios. Besazo enorme. Me voy. Viva Cristo Rey. Y viva Santa María Siempre Virgen. Viva la Inmaculada. Viva la Inmaculada. Viva la Virgen de Candelaria. Viva la Virgen de Fátima, viva la Virgen de Lourdes, viva la Virgen de... Es la misma, es la Virgen María, viva la Virgen María. Y que triunfe siempre el Inmaculado Corazón de María. Siempre tiene que triunfar el Inmaculado Corazón de María. Protejan vuestra fe, que no se compra en ningún supermercado. La fe no se compra en ningún supermercado. Y estos tipos de vídeos que yo hago es para fortalecernos en la fe. Para fortalecernos, porque... tú tienes que conocer tu historia, la historia de tu iglesia, que no te cojas de nuevo, porque ya nuestro Señor Jesucristo, la Biblia no lo dice, que van a luchar pueblo contra pueblo. Va a haber una guerra mundial, vamos a sufrir una persecución mundial, los católicos. Entonces ya eso lo sabemos, entonces vamos a conocer nuestra historia. Cuídense mucho, viva Cristo Rey y viva Santa María Siempre Virgen. Los quiero, cuídense.